Día miércoles 24 de enero y estamos acá, María Mercedes, primera emisión de TVC Noticias. ¿Qué tal, Robert, amigos? Muy buenos días. Estamos listos en este ombligo de semana para seguirles informando qué es lo que pasa en el país. Siguiente hora política, hay disposiciones nuevas referente al estado de excepción. Así es, contamos, el toque de queda se modificó en el país, así lo dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa. Determinó el presidente una semaforización para todos los cantones. Eso a nivel de riesgo, o sea, se tomó en cuenta el nivel de riesgo que tienen estos sectores. Conozcamos a continuación cuáles serían los nuevos horarios. Veamos. El toque de queda se flexibiliza desde este martes 23 de enero. El presidente Daniel Noboa dispuso su semaforización por cantones en base al nivel de riesgo en cada localidad. Así, por ejemplo, se establece que 38 cantones en 10 provincias mantengan una alerta roja, restringiendo la libertad de tránsito desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. En este grupo se encuentran dos de las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil. En detalle, en Cañar se dispone la semaforización en rojo en un cantón, La Troncal, en la provincia del Oro en 5 cantones. En Esmeraldas en 3 cantones, en Esmeraldas, Quinindé y San Lorenzo. En Guayas, la provincia con mayor cantidad de cantones bajo este nivel, la restricción aplica para 12 jurisdicciones. En Los Ríos, en 7 cantones. En Manabí, la medida aplica para Manta, Montecristi, Pedernales y Portoviejo. En Pichincha, solo un cantón, Quito. En Santa Elena, 3 cantones. En Santo Domingo de los Áchilas, un cantón. Y Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, igualmente un cantón. Ya con un nivel medio de riesgo tenemos a 23 cantones y el toque de queda regirá desde las 2 de la mañana hasta las 5 horas. En este grupo se encuentra la ciudad de Cuenca y comparte este nivel de alerta en la provincia de La Suay con el cantón Camilo Ponce Enrique. Para este nivel el detalle es el siguiente: Azuay 2 cantones, Cañar 1 cantón, Carchi 1 cantón, Chimborazo 1 cantón, Guayas 6 cantones con riesgo de alerta medio. Los Ríos 3 cantones, Manabí 2 cantones, Morona Santiago 1 cantón, Napo 1 cantón, Orellana 1 cantón, Pichincha 1 cantón y Santo Domingo de los Áchilas 1 cantón, La Concordia. Para el resto del país, es decir, los 160 cantones restantes, las autoridades han determinado que el nivel de riesgo es bajo, por lo que no aplicarán medidas para restringir la libertad de tránsito. Informó Edwin Benalcázar. De manera progresiva se completa el 70% de unidades educativas que retornan a la presencialidad a nivel nacional, luego de que sus actividades se vieron afectadas tras los hechos violentos registrados en diferentes partes del país. A partir de este 24 de enero se prevé retomar la normalidad en 3.333 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, que se suman a las 7.864 que iniciaron este lunes con la presencialidad. Esto luego de efectuar una radiografía con posibles riesgos en las instituciones educativas. Quienes se mantienen en la no presencialidad: la provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas, y territorios específicos que se ha identificado en todo el territorio nacional, donde hemos hecho un trabajo de monitoreo por parroquias, para poder saber cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no. Con la segunda fase se alcanzará el 70%, 11.197 entidades, es decir, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes. ¿Cuáles son las que se mantienen en no presencialidad? Primero, aquellas instituciones educativas que se encuentren hasta 2 kilómetros de centros de privación de libertad y de centros de adolescentes infractores. El segundo, zonas de peligro declaradas por el Ministerio del Interior. El tercero, reportes de actos delictivos de nuestra sala de monitoreo del Ministerio de Educación. Y el cuarto, instituciones que han sido ocupadas por las Fuerzas Armadas para efectos de atención de la emergencia. El jueves entraría en marcha la fase 3 y así progresivamente hasta llegar al 100%. De 1.476 instituciones que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito, vuelven 486. Esto significa que 995 se mantienen en la no presencialidad. Actualmente eso representa el 30%. En el Ministerio de Educación se han limitado a no publicar los nombres de las unidades educativas que retoman la presencialidad.
Esto por cuestiones de seguridad. Consideremos que al estar en no presencialidad, esto no afecta directamente a la comunidad educativa. Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, lo hemos hecho en articulación con la Policía Nacional, por lo tanto hay patrullajes, hay monitoreos permanentes de estas fuerzas. Así se pretende que regrese la calma en medio de un conflicto armado interno, informó Héctor Romero. Vamos a contarles que Estados Unidos brindará apoyo a la policía y a la Fiscalía de Ecuador con personal del FBI. A esto se suman 20.000 chalecos antibalas y la donación de más de $1 millón en equipos para seguridad y emergencias. Estados Unidos enviará en los próximos días más agentes del FBI para que apoyen a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado del Ecuador en su lucha contra el terrorismo, debido a que el país se ha declarado en conflicto armado interno. A más de este anuncio, la Casa Blanca informó que se está facilitando la entrega de 20.000 chalecos antibalas y más de $1 millón en equipos para seguridad y respuestas de emergencias. Estas incluyen ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa. La noche de lunes arribó a Ecuador un avión originario de Ucrania con material de Estados Unidos. El Comando Conjunto de Ecuador prefirió no dar detalles de su contenido. Efectivamente, anoche aterrizó un avión Antonov en territorio ecuatoriano. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente el tipo de cooperación no se la puedo manifestar, pero lo que sí le puedo manifestar es que esa cooperación internacional está llegando. Los delegados de Estados Unidos en Ecuador, Christopher Dodd, asesor presidencial para las Américas, y la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, también se reunieron con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Entre otras cosas, se ofrece apoyo en análisis forense digital y análisis críticos para atacar a miembros de pandillas, redes de narcotráfico y funcionarios corruptos, además de proporcionar capacitación y asistencia para la protección de funcionarios ejecutivos. Los delegados también se reunieron con las autoridades de la Asamblea Nacional para tratar la cooperación en seguridad y apoyo con estrategias militares para combatir a las bandas delincuenciales, además de un marco normativo para que los productos y servicios ecuatorianos tengan mayor acceso al mercado de Estados Unidos. A esto se sumó la atracción de inversiones y financiamiento para la generación de empleo, informó Valeria Navarro. El bloque de seguridad confirmó en su última actualización de resultados que estarían muy cerca de capturar a alias Fito. De otra parte, también indicaron que existe una tendencia a la baja en muertes violentas. En concreto, de 27.6 a 10.8 eventos diarios relacionados con muertes violentas es la reducción que se presenta, según explicaron quienes lideran el bloque de seguridad. Esto debido a las acciones emprendidas hasta este enero de 2023. Tenemos una tendencia a la baja en las muertes violentas, teniendo un promedio de 10.8 eventos diarios. Esto significa que si así continuamos con la tendencia, inclusive llegaríamos nosotros a disminuir las muertes violentas en comparación en el mismo periodo de enero del 2023. El detalle de resultados obtenidos pasa también por el decomiso de 1.087 armas de fuego, 1.383 armas blancas y 35.765 kilogramos de droga incautados. Como parte del desarrollo de operativos antiterroristas, no se descartó que están tras la pista de individuos denominados de alto valor. Uno de esos, alias Fito. Con respecto al objetivo de alto valor, conocido como alias Fito, cada vez estamos más cerca. Seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia. Manifestaron que los operativos continuarán con el afán de afectar las estructuras terroristas y eliminar la inseguridad del país. Añadieron que es evidente el golpe que las estructuras ilícitas están recibiendo, tanto en su economía como en la logística. Informó Javier Rosero. Recientes compromisos internacionales entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar el terrorismo podría complicar la situación de Javier Jordán, quien está a la espera que el país norteamericano le otorgue asilo político. Él es procesado, hay que recordar, por el caso Metástasis. Javier Jordán apareció junto a su abogado Richard Díaz vía telemática desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, para arremeter contra la fiscal Diana Salazar, contra quien han instaurado una denuncia por supuesta difamación. Como nos habíamos comprometido en el mes pasado, en diciembre, mi cliente Javier Jordán
ha realizado la prueba de polígrafo en una de las empresas prestigiosas de la Florida, que es utilizada frecuentemente por el FBI, y eso determina concluyentemente que el señor Javier Jordán no tuvo vínculos con las acciones de delincuencia y crímenes que se le imputó a la señora Salazar. Jordán, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso Metástasis, prefirió no hablar, solo lo hizo su defensa. Situación que para el internacionalista Esteban Santos es como que los pájaros pretendan dispararle a las escopetas. El señor Jordán cada vez se encuentra más acorralado, se encuentra en este momento en los Estados Unidos porque en principio sentía que ese país le podía dar un resguardo en la medida en la que era muy impensable y una extradición de nacionales, no de él, sino de nacionales. Pero nos vemos con agrado esta semana amanecido pues con la noticia de que ya se empezaron a dar nuevamente extradiciones de ciudadanos por parte del Ecuador y los Estados Unidos. Existe nuevamente esta cooperación. Y esta cooperación la hemos visto que está no solo en lo jurídico, está también en lo político y está también en lo militar. Con esto, Jordán cada vez más estaría entre la espada y la pared. Tanto, si no existe un asilo político por parte de los Estados Unidos y usted tiene un país requirente como es el Ecuador por delincuencia común en caso del señor, entonces se abre pues el camino expedito para que el señor pueda ser extraditado como se han dado ya en otros casos. Caso Metástasis, que ha traspasado fronteras, informó Héctor Romero. Mientras tanto, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional está a punto de votar por el informe del primer debate de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Sin embargo, existen graves divergencias entre sus miembros, quienes anuncian la presentación de 2 informes de minoría. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado afronta múltiples desacuerdos en la Comisión de Desarrollo Económico. El incremento del IVA se perfila como el punto de la discordia. Que estamos en contra de que se le meta la mano en el bolsillo a los ciudadanos con el incremento del IVA. Es el impuesto más injusto en todas partes del mundo, porque los pobres y los ricos lo pagan por igual, cuando la afectación para los pobres es mucho más grande que la afectación para los ricos. La bancada de Revolución Ciudadana anunció que presentará un informe de minoría en el cual elimina el impuesto al valor agregado y añade otro tipo de contribuciones. Incremento del ISD al 6%. Que se le cobre un impuesto por única vez a las grandes fortunas, un impuesto de igual manera a las ganancias extraordinarias de la banca, farmacéuticas. El Partido Social Cristiano no respalda la posición del oficialismo y tampoco la de Revolución Ciudadana. Es por ello que evalúa la presentación de un segundo informe de minoría. Nosotros nos vamos a oponer al de mayoría y al de minoría. ¿Por qué? Porque el de mayoría contiene el aumento del IVA, que nosotros creemos que es un impuesto regresivo. La RC presentó un informe de minoría en el cual, por supuesto, nosotros vamos a votar en contra, ya que contiene impuestos al patrimonio que creemos confiscatorios. La presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, ratificó la necesidad de financiar el conflicto armado interno con el dinero recaudado por el incremento del IVA. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra, se están oponiendo a salir de esta inseguridad. Desde otras bancadas se anuncia una vigilancia permanente para que este proyecto no sea aprobado por el Ministerio de la Ley. Y creemos nosotros que no puede irse sin debatir un tema tan importante y en el que tantas alternativas se han presentado de todos los sectores. El bloque oficialista rechazó esta presunción e indicó que respetarán el marco constitucional y de la función legislativa. Informó Álvaro Terán. Ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para la lucha contra la corrupción continúa avanzando en la Asamblea Nacional. La Comisión del Régimen recibirá la comparecencia de altos funcionarios de Estado y prevé aprobar el informe hasta el próximo domingo. La Comisión de Régimen Económico trabajará a contrarreloj para aprobar la cuarta ley urgente enviada por el Ejecutivo, la cual busca reformar la ley de extinción de dominio para golpear las finanzas de grupos criminales. Reduce los plazos para efectivizar los tiempos y así sea más fácil también recuperar los bienes ilícitos y esos puedan estar en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Antes tenían 12 meses para la investigación patrimonial, ahora se reduce a 3 meses esta investigación patrimonial, efectivizando los plazos justamente.
La presidenta de esta comisión, Natalie Farinango, indicó que los recursos confiscados se destinarán para proyectos prioritarios de carácter social. Esos bienes tienen que estar determinados en el proyecto de ley, el 90% para la erradicación de la desnutrición crónica infantil, para la erradicación del trabajo infantil, para proyectos de deportes, para proyectos sociales. Además, se perfeccionarán los mecanismos legales para garantizar los derechos de los perjudicados de buena fe. Lo que estamos buscando es que no hayan perjudicados de buena fe, pero que sí se logren recuperar los bienes del Estado. Hay tanto dinero de la corrupción con ya sentencias ejecutoriadas que no se ha logrado recuperar. Se determina que del 3 al 5% del PIB hay dentro del lavado de activos. El proyecto de ley también contiene reformas a la contratación pública con el objetivo de agilizar y transparentar los procesos. La idea es poder agilizar el proceso, pero con todas las garantías para que no ingresen recursos ilícitos y tampoco el Estado tenga que verse perjudicado en estos procesos. La comisión recibirá las comparecencias del ministro de Economía, la fiscal general, el director del Servicio de Rentas Internas, expertos y otros funcionarios de Estado. Y se prevé que el informe para primer debate sea sometido a votación el próximo domingo. Informó Álvaro Terán. Son las 7:15 de la mañana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos que contarles los 3 dictámenes de los jueces de la Corte Constitucional sobre las preguntas para la consulta popular enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, están listos. Ahora el Pleno de la Corte deberá decidir cuáles pasan y cuáles no. Son en total 19 las preguntas para la consulta popular que están en análisis de la Corte Constitucional. Estas se han dividido en 3 bloques y cada jueza ya ha emitido su dictamen para que sea analizado por el Pleno. El primer grupo está a cargo de la jueza Teresa Núquez. Su informe se basa en las primeras 10 preguntas enviadas por el jefe de Estado, Daniel Noboa. El plazo para un pronunciamiento sobre este ya está corriendo, al igual que el bloque de 3 preguntas que fueron separadas del segundo grupo y que están en manos de la jueza Carmen Corral. Para estos 2 primeros temas, es decir, las 10 preguntas de plebiscito y las otras 3 que fueron sacadas, eso debería estar, si es que hay consenso en la Corte sobre los proyectos que han sido enviados al Pleno, eso debería salir la próxima semana a más tardar. Por ley, la Corte tiene 20 días para pronunciarse. Sin embargo, el tercer bloque de preguntas que están en manos de la jueza Carla Andrade y que proponen una reforma a la Constitución tiene otro tratamiento, pues necesitan de 2 dictámenes. El primero ya está listo y trata lo siguiente. Si esas 6 preguntas cumplen o no los parámetros previstos en el artículo 441 de la Constitución, es decir, si son aptas de ser tramitadas por la vía de enmienda o si por el contrario deben ir a la reforma parcial o incluso atravesar un proceso de asamblea constituyente. Una vez que la Corte se pronuncie sobre aquello, el proceso en estas 6 preguntas vuelve a manos de la jueza Andrade para que ahora sí elabore un segundo proyecto de dictamen donde la Corte tendrá ahí sí un plazo fatal de 20 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas. Entonces, este tercer expediente es el que hará que finalmente el tema se alargue un poco más, probablemente ahí sí hasta mediados de febrero, tal vez un poco más. Tras la respuesta que emita la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa decidirá cuáles finalmente estarán en la papeleta y cuáles no. Informó Valeria Navarro. El tiempo corre, ¿no? Vamos rápidamente con Priscila Cadena. A propósito del tiempo, retorno seguro es lo que ha marcado el Ministerio de Educación. Justamente hoy día que en algunos establecimientos, nuevamente, Priscila, que te veo ahí en pantalla, pues se retoman las actividades, los muchachos desde casa a los colegios. Así que vamos contigo, estás en el Colegio Montalvo, me parece, Juan Montalvo, así que adelante. Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. 7 de la mañana con 18 minutos. En efecto, estamos en los exteriores del colegio Juan Montalvo. Esto es en el sector de La Gasca. Como tú decías, es el inicio de estas clases progresivas y focalizadas en estado de excepción. Lo que hacen los papitos es que se han organizado en estas brigadas de seguridad. Cada uno de los estudiantes ingresa y precisamente lo que hacen es revisar las mochilas, las pertenencias de los estudiantes. Esto es por un tema, sobre todo de seguridad. Esto
va a ser permanente acá en los exteriores de esta institución educativa. De inmediato conversamos con una de las madres de familia. Muy buenos días. Ustedes se están organizando, sobre todo para que las clases sean seguras, que este retorno sea diferente para los estudiantes. Sí, así es. Estamos ahorita organizándonos una brigada de inspección las mochilas, por seguridad de los chicos, por seguridad de la institución. Esperamos que se retome nuevamente la tranquilidad en el país, pero en especial nosotros en nuestra institución estamos colaborando de esta manera. Más tranquilos, sobre todo ya para este regreso de los estudiantes, porque obviamente pues es necesario que ellos estén en las instituciones educativas. A veces las clases virtuales se dificultan y es importante la presencialidad. Así es, principalmente la presencialidad es para que puedan ellos aprender de una mejor manera, porque en la virtualidad no tienen los conocimientos adecuados como es en presencial, como les impartirían los profesores. Gracias, es una mamita de familia, parte de este comité de seguridad de los padres que se instalan en los exteriores de las instituciones educativas, sobre todo para hacer una revisión a los estudiantes. De inmediato también conversamos con el mayor Freddy Borja, jefe de operaciones del distrito de Eugenio Espejo. Muy buenos días. También la Policía Nacional brinda seguridad. Hay un dispositivo en el perímetro de las instituciones educativas, no solo de estas, sino también de otras instituciones que regresan a las aulas. Muy buenos días. Sí, la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito está desplegando un operativo en las 486 instituciones educativas de los 9 distritos de las 32 parroquias que comprenden el Distrito Metropolitano de Quito, en las cuales está el dispositivo policial en los exteriores, tanto en el ingreso como en la salida de los mismos. Precisamente, hasta el momento, ¿alguna novedad que ustedes conozcan, si es que ha pasado algo en alguna institución educativa? También se encuentran los agentes de tránsito, precisamente porque hay algunas vías que se encuentran cerradas, o los papitos hacen estas brigadas para que los estudiantes ingresen sin ningún problema. Pues sí, la Policía Nacional está cubriendo todas las instituciones educativas, como había mencionado. También personal de tránsito se encuentra en los exteriores de las unidades educativas para evitar la aglomeración de vehículos que siempre se da por el ingreso a clases. Bien, muchísimas gracias. Bueno, la Policía Nacional también brinda seguridad en los exteriores de las instituciones educativas. Cabe destacar que son 486 instituciones que vuelven a las clases presenciales solo en la ciudad, de un total de 1.476. El Ministerio de Educación ya dio algunos lineamientos del retorno también a las clases en medio de un estado de excepción que vive el país, sobre todo por esta ola de inseguridad. Hay algunos estudiantes que siguen ingresando, como vemos en las imágenes, y bueno, los papitos también se organizan. Los estudiantes les llama también la atención esta revisión, pero es importante también tomar estas medidas de seguridad para que los estudiantes pues retornen a las clases y sobre todo también y ya terminen este año lectivo. Es la información que tenemos desde este punto de la capital. Seguimos contigo, Robert. Buenos días. Medidas en las cuales tiene que el Ministerio de Educación también colaborar, poniendo otro tipo de situaciones, en este caso de controles que también se puede dar en el interior de los colegios. Los papitos están ahí haciendo el trabajo para que no pasen cosas que no deben. Así que así el retorno a la presencialidad de los estudiantes. 7:22. En el país estarían al alza los pedidos de cover up para tapar o cubrir tatuajes asociados principalmente a las bandas delictivas. Tatuadores indican que ya nadie les solicita hacerse lobos, tigres o coronas por temor a ser relacionados con estas organizaciones. Llevar un tatuaje de un lobo, de un tigre o de una corona resulta algo incómodo actualmente en el país, sobre todo después de que estos tatuajes se asocian a bandas delictivas catalogadas como terroristas por el gobierno nacional. Tener uno de ellos puede ser un indicador o señal para que uniformados realicen chequeos a los ciudadanos y hasta detenciones. El uso de tatuajes en bandas delictivas es una práctica que se ha popularizado en el Ecuador, con figuras de animales principalmente. De acuerdo a expertos, son un símbolo de pertenencia y de aspiración dentro de su propia organización. En el caso de las bandas delincuenciales, ¿no es cierto?, usan para eso, para generar identidad, para reconocerse entre las personas que pasan a ser parte de esta banda. Se puede pensar como ritos de paso. El ser humano tiene ritos de paso. ¿Qué son ritos de paso? Son acciones que permiten hacer cambios que cortan la vida cotidiana de una persona, la historia de una persona. Con esta connotación ha crecido el temor de las personas de hacerse un tatuaje de este tipo o la necesidad de cubrirlo en caso de ya tener uno, con los denominados cover up.
gente a la que yo le he tatuado los ojos como hace unos 7 años que no tienen nada que ver con el mundo de la delincuencia, sí me han escrito como para tratar de hacer un cover en ese tatuaje, o sea, hacer una pieza nueva o un tatuaje nuevo, porque la gente malinterpreta que tú puedas ser de una banda y chuta y todo mal. Vincular el uso de un tatuaje a una banda delictiva es una medida algo impopular entre los jóvenes, que de hecho llevan tatuajes y creen que se debería determinar la criminalidad de una persona a través de otros mecanismos. No creo que sea prudente basarse en un tatuaje como para capturar a alguien. Yo creo que más bien deberían, no sé, mediante el número de cédula, verificar si tienen algún antecedente penal y basarse en eso. Para expertos en sociología y antropología, el problema radica en que el uso de tatuajes es actualmente tendencia dentro de los jóvenes, millennials y centennials, que lo utilizan no solo como un símbolo de pertenencia, sino de identidad personal. También se usan los tatuajes para expresar eso que somos. Expresa como algo individual, algo personal de lo que somos. Creen que sería un error por parte del Estado juzgar a la población por llevar un tatuaje, indistintamente del tipo que sea. En la universidad, casi el 50% de los chicos y chicas tienen tatuajes. Entonces no puede ser un criterio de acusación. Hay un poco que discernir. No todos quienes tengan ese símbolo, ese signo, son necesariamente delincuentes o criminales. Pese a esto, las acciones de las fuerzas del orden van dirigidas a un control estricto de estas manifestaciones. La Policía Nacional, por ejemplo, informó que no recibirá como aspirantes este 2024 a aquellas personas con tatuajes visibles, de acuerdo a una resolución oficializada el 6 de diciembre del 2023. Se adoptó la medida como requerimiento vinculante para evitar que miembros de organizaciones criminales ingresen a la Policía Nacional en respuesta a la guerra interna contra los 22 grupos terroristas previamente identificados. Esta medida ratifica la alerta activa sobre estos indicadores y abre la posibilidad de estigmatizar a los portadores de tatuajes hoy en día. Informó Edwin Benalcázar. El Partido Social Cristiano y la bancada de Construye presentaron 2 iniciativas de ley a la Asamblea Nacional. Atender el problema de seguridad ciudadana y fortalecer el derecho a la educación superior son parte de los proyectos que próximamente tratará la legislatura. A inicios de este 2024 continúan lloviendo las propuestas de ley en la Asamblea Nacional. La bancada de Construye, por ejemplo, presentó una nueva reforma al Código Integral Penal en los delitos relacionados al secuestro extorsivo. El objetivo de esta norma es endurecer las sanciones. Hay víctimas y personas que han perdido la vida por este tipo de secuestros. La pena va tipificada de los 10 a los 15 años. Además de incrementar las penas, esta propuesta legislativa busca que las sentencias no puedan ser unificadas en un mismo proceso. Que las penas de hoy en adelante sean muy enmarcadas, más fuertes, más drásticas y que los tiempos no tengan que ser de retroceso o a la vez las penas que sean acumuladas. Otro de los proyectos ingresados a la Asamblea es la reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior impulsada por el Partido Social Cristiano. Reforma que busca mejorar las condiciones en términos de autonomía responsable, del reconocimiento de la diversidad del sistema, de la calidad educativa, del acceso a la educación superior, de la visión social de la educación en el país. De igual forma, amplía la participación de los estudiantes en el cogobierno con un 25 a un 35%. Además de fortalecer el derecho a la educación y la autonomía universitaria, esta propuesta pretende revalorizar las prácticas preprofesionales. Estas prácticas que son de 600 horas que tienen que cumplir nuestros jóvenes no se queden en el aire, sino que les permita con eficiencia, eficacia y rapidez ingresar a este ámbito tan importante, el laboral. La ley también incluye la inhabilidad de cargos educativos a toda persona sentenciada por violencia sexual y de género. Informó Álvaro Terán. Más noticias. La Corte Constitucional negó el pedido de recusación en el caso de Paola Roldán, quien busca a partir de su situación la despenalización de la eutanasia en nuestro país. Lo que vivo es
Han transcurrido 5 meses desde que Paola Roldán, a través de sus abogados, solicitó a la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Sin embargo, un grupo presentó una recusación contra 2 de las juezas, algo que la Corte finalmente rechazó. Por más que jurídicamente no suspenda, es verdad que esta interposición de esta demanda dilató la decisión. Paola Roldán y sus abogados están a la espera de la sentencia. Si bien no existe fecha para que la Corte se pronuncie, la situación de Paola, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica, cada día es más compleja. Entonces ella no tiene los mismos tiempos políticos o los tiempos de la Corte. Entonces aquí nosotros esperamos que la Corte se decida ya de una vez por todas si es que le va a permitir una muerte digna o no. Fue la organización Dignidad y Derecho quien presentó la recusación contra las juezas. Tras la negativa de la Corte, ahora esperan que el caso pase a manos de la Asamblea. En el debate de la eutanasia, una participación que en la Corte Constitucional no se puede dar. En ese caso, depende de la decisión de la Corte si es que esto llega a pasar a otro foro como en la Asamblea Nacional. En casos trascendentes, como por ejemplo el caso del aborto por violación, la Asamblea se pronunció en contra. Entonces ya tenemos experiencia que la Asamblea no da la talla para estas discusiones. ¿Qué se busca en este caso? Que no solo actuará en favor de Paola, sino de más pacientes que sufren de la muerte digna o de la eutanasia, no se pueda sancionar penalmente al médico que la practica. No estamos obligando a nadie a morir de ninguna manera. Nosotros lo que decimos, si se da una eutanasia en estas circunstancias que son padecimiento de una enfermedad grave o incurable, graves dolores físicos o psicológicos, que sea con el consentimiento y con la intervención de médicos, con estos 4 requisitos, esa conducta no puede ser sancionada penalmente. El Estado tiene un deber de garantizar el derecho a la salud para todas las personas. Y si no se cumple ese deber, si no hay una ley de cuidados paliativos, si no hay una ley para enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, ¿cómo entonces el Estado va a ofrecer eutanasia para todas las personas? Actualmente, si un médico practica la eutanasia, puede ser condenado de 10 a 13 años de cárcel. Informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Daniel Noboa, emprendió su viaje este martes hacia la capital española, Madrid, para participar en una de las ferias más importantes de la industria turística del 24 al 28 de enero. Aprovechando su permanencia en Madrid, el primer mandatario mantendrá encuentros con el rey Felipe VI y el presidente de España, Pedro Sánchez. La delegación que lo acompañó está conformada por Nils Olsen, ministro de Turismo, Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, y Sade Fritchi, ministra de Ambiente. Vamos a contarles ahora que el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, anunció una compra masiva. Qué bueno esto, ¿ah? 100 medicamentos de alto flujo se va a comprar para garantizar la dotación en hospitales. Así que la información le contamos a continuación. Azucena salió a las 7:30 de la mañana desde Monte Sinaí porque a las 9 tenía una cita para su hija en el Hospital del Día Tarqui, Avenida Juan Tan Camarengo, norte de Guayaquil. Que el doctor está con permiso médico y nos mandaron reagendar y no nos reagendaron. Pero no hay otro médico que se encargue. Así le dije, pero no quisieron, dijeron que no. No era la única. Diego Arias tuvo un accidente en la vía perimetral cuando iba al trabajo. Un bus lo embistió en la intersección. Me dieron 2 días de descanso nada más. Yo decía para una radiografía o algo, me dijeron que no había. Para los pacientes de consulta externa hemos pedido contingencia LIES de Ceibos. Eso es provisional. ¿En cuánto tiempo estarían habilitadas las 2 máquinas? Bueno, esto no se lo puede prever, pero nosotros ya iniciamos el proceso. La atención es muy buena. Me han atendido bien con todo. Y sigo todavía. ¿Los equipos? Bien. Pero yo soy la que me ha puesto ahí. Esa colchoneta no vale. La última vez que vinieron de Quito, fueron a inspeccionar. Eso no vale. Mientras tanto, en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur, la situación es inalterable. Piden desde sonda, toda clase de ampollas. Ya voy gastando en 4 días como $200. Desde que le ingresaron al paciente, mandaron la receta afuera y es afiliada. Cosa distinta sucede en el Hospital del Día, Efrén Jurado López. A mis hijos nos dice atender, sí, nos están dando vitaminas y todo, medicina. ¿Siempre que se viene a hacer el procedimiento? Sí, normal. Y cuando he ido allá a emergencia,
me dan toda la medicina de acuerdo a la enfermedad que uno tiene. Y se puede decir que llegamos a un 85% de abastecimiento como cardiología, gastroenterología, oftalmología. El presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, tiene menos de un mes en el cargo. Estamos trabajando en comprar masivamente una cartera de 100 medicamentos, que son los que mayor rotación tienen, de manera global, que estamos sobre el 70% de abastecimiento a nivel nacional. La compra masiva se efectuará a través de un convenio con la ONU. Estamos hablando de compras por alrededor de 98 millones de dólares que abastecerían los próximos 2 años. Nosotros podríamos ahorrarnos entre el 25 y el 45%. En el Frente Nacional de Defensa del IE se explican las causas que desembocaron en la crónica de una crisis anunciada. Por las deudas acumuladas que tiene el Estado con el Seguro Social, que son las que están moviendo las columnas, cuarteando las columnas, las 4 columnas del Seguro Social. ¿Cuáles son y a cuánto ascienden? Solo el Estado debe más de 10.000 millones de dólares. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. El gobierno establece acciones con Estados Unidos para conseguir que ecuatorianos accedan al estatus de protección temporal, más conocido como TPS. ¿De qué se trata? Le contamos. Después de muchos años, se acerca una luz de esperanza para los migrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Se trata del estatus de protección temporal, más conocido como TPS por sus siglas en inglés. La canciller Gabriela Sommerfeld informó que se encuentran realizando acciones conjuntas con autoridades de Estados Unidos para mejorar la situación migratoria de los ecuatorianos. Y seguimos trabajando en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes. Si bien es cierto, el gobierno ha dado el primer paso, pero el proceso de aprobación podría llevar un poco de tiempo. Ahora bien, ¿en qué aportaría el TPS a los ecuatorianos en Estados Unidos? Van a poder tener un permiso de trabajo, van a poder tener acceso al seguro social, van a estar protegidos de la deportación, no los van a poder deportar durante el tiempo que dure el TPS. Y otra cosa, van a poder solicitar un permiso de viaje hacia el Ecuador. Recuerde que esto no es un beneficio migratorio. El TPS no le da ni la ciudadanía ni la residencia. Se trata de un estatus temporal que podría durar hasta 18 meses en el mejor de los casos. El TPS no es un beneficio para los que están en viaje o es un beneficio para los que piensan que van a dar el TPS, entonces vamos todo el mundo a Estados Unidos. Esto es para los ecuatorianos que ya tienen un tiempo establecido. Por ejemplo, el gobierno puede decir todos los ecuatorianos que estuvieron hasta junio del 2023 y lo puedan demostrar y califiquen para ello. Ecuador es un país elegible para concederle el TPS por una simple razón. El conflicto interno armado, la violencia y la inseguridad que vivimos permite a Estados Unidos poder analizar este trámite. Sin embargo, nunca falta quienes con esta noticia pretenden aprovecharse de los más vulnerables. Ya hay indicios de que algunos coyoteros desde hoy empezaron ya a promover viajes a Estados Unidos porque viene el TPS. Tengan mucho cuidado con las estafas y con las mentiras que los coyoteros y los traficantes de personas están empezando ya a decir a los ecuatorianos. Lo único que quieren es dinero, no quieren su bienestar. Informó Mía Sabeli Carrera. En las noticias internacionales les contaremos que en Mongolia hubo más de 20 personas fallecidas tras una fuerte explosión. Continúen en nuestra sintonía, ya retornamos. Más noticias. La caleta donde estaban las 22 toneladas de cocaína en Vinces, provincia de Los Ríos, era una estructura de cemento con iluminación y ventilación. Su acceso estaba bajo la fachada de una letrina. Se investiga quién o quiénes serían los propietarios de esa finca. La finca de unas 35 hectáreas está ubicada en el sector de Estero de Lagarto, una zona rural de Vinces en la provincia de Los Ríos. Y es que al puro estilo de los narcos mexicanos, construyeron un túnel que iba a dar a cuartos. Por allí había pasillos, tenían iluminación, ventiladores y hasta pisos perfectamente hechos, bases de hierro. Una construcción de hormigón bajo la tierra. Es una bodega subterránea. Usted ingresa por una parte, como decir, una especie de una letrina. Pero realmente donde se encontró la droga es una chanchera. Es acondicionado de esa forma para que
el olor del manejo de porcinos pues disimule el olor que normalmente percibe la droga. Se sabe que el antiguo dueño de la propiedad murió, por lo que la finca fue vendida a su nuevo propietario hace 2 años. Por allí nadie sabe nada, al menos eso dicen, desconocer totalmente lo que sucedía. Ya se remitió igualmente a la Fiscalía los datos de la propiedad y los propietarios, como lo decía, está en un proceso investigativo. Desde la Policía Nacional no revelaron mayores detalles de quién sería el dueño. No puedo revelar quién es el propietario de esa finca, pero sí le puedo decir que este señor tiene otras propiedades en los alrededores de esa propiedad donde fue incautado. La caleta no es nueva, lleva varios años de construcción. Ahora las investigaciones avanzan para determinar a qué grupo o a qué grupos criminales pertenecían las 22 toneladas de droga y cuáles eran sus mercados. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos al sur de la ciudad de Ambato. Allá fue detenido un extranjero por tenencia ilegal de artefacto explosivo. El sujeto, al ver la presencia de la policía, intentó esconderse en una casa abandonada. El resultado, le contamos. ¿A dónde se dirigía con el cartucho explosivo? ¿Qué intenciones tenía el venezolano? No lo reveló, pero cuando vio a los uniformados del ejército y de la policía, salió a precipitada carrera e ingresó a una casa abandonada, donde buscó esconderse. La policía ingresa, verifica con colaboración de personas de Fuerzas Armadas y en el lugar se puede encontrar este cartucho explosivo que estamos ubicando. Tras un registro minucioso lograron ubicar en una especie de alcantarilla el explosivo que fue identificado como el Munor 3000. Al tratarse de un objeto detonante fue necesario la presencia de expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate para su evacuación. En el lugar se encuentra una emulsión explosiva, prácticamente un cartucho, el cual se coordinó ya inmediatamente con la unidad de explosivos del GIR que está avanzando al lugar para que realice la verificación. El experto explicó que le faltaban algunos componentes, pero que todo explosivo tiene sus riesgos y altos. El artefacto de origen extranjero que estaría ingresando por la frontera sur ha sido encontrado en algunos decomisos y amenazas de bomba. No se encontraba establecida en su totalidad, es decir, que no se encontraba elaborada la carga explosiva. Por tal razón se va a proceder a hacer la destrucción y la prueba de campo en un terreno seguro. Al parecer, el venezolano de 33 años de edad estaría vinculado a un grupo catalogado como terrorista en el interior de la casa abandonada, ubicada a la altura de las calles Isidro Viteri y Letamendi, al sur de Ambato, y que sería utilizada como guarida. Encontraron artículos relacionados al microtráfico de drogas. Tratando de verificar a estas personas que pertenecerían posiblemente a grupos de GDO que tratan de causar zozobra aquí en la sociedad. El extranjero fue entregado a los operadores de justicia.